probablemente la cara amable de los informativos en televisión en España desde hace muchos años, pero sí me toca detallar un poco que esos años son casi 40 ya en el periodismo, no siempre dentro de España. Ha estado en Washington primero como corresponsal adjunto y luego como corresponsal principal, ha estado en Roma, previamente había estado en Londres. Es uno de los presentadores de informativos que ha recibido más galardones en la historia de la televisión española, entre ellos el galardón al mejor comunicador de informativos y al mejor presentador de informativos. Ha sido nominado 7 veces al TP de Oro. Y bueno, podría seguir, pero la verdad es que lo que más me interesa, después de haber hablado con él previamente, hoy habiendo tomado un café, es que además de todo eso, es pescador. Faceta que compartía con Miguel de Vives. No me voy a extender más, le voy a dar las gracias, muchísimas gracias a ti, Lorenzo, por hacer el esfuerzo de acercarte. Y como siempre en este ciclo nos ponemos en manos de su coordinadora, de Angélica Tanarro, que es la persona que a lo largo de estos años viene demostrando una magnífica capacidad para dirigir estas entrevistas y sacar lo mejor de estas personas tan interesantes que nos traen. Yo, corrigiendo a Fernando, diré que no es que además de todo eso sea pescador, es que yo soy pescador que se dedica al periodismo a ratos sueltos. Eso es lo que soy yo. Sí, yo iba a decir que hoy era un día muy feliz para la Fundación y para Cronistas, porque desde que empezó este ciclo pensamos que Lorenzo tenía que venir, porque encajaba perfectamente un poco en la idea que nos habíamos hecho, invitar a periodistas de larga e importante trayectoria, que además fueran un referente de la profesión, que la hubieran tratado siempre además desde el punto de vista ético. Esa fue una idea desde el primer momento. Y aquí está el anterior director de la Fundación, Javier Ortega, actual consejero de Cultura, que sabe lo que estoy diciendo porque era nuestro empeño. De hecho, la primera carta que le escribo a Lorenzo, cuando todavía está en Washington, bueno, por esas cosas que si alguna vez pasaba por España y le pillaba ya muy cerca, pero bueno, era comprensible que llevando una vida fuera de España, cuando se vuelve al país es para estar con la familia. Pero él puso al final de ese correo una frase, dijo, bueno, yo estaría encantado de ir si alguna vez vuelvo a España y seguís interesados. Y cuando le dije a Fernando Zamaco, el actual director de la Fundación, digo, mira, teníamos pendiente a Lorenzo, por supuesto, aunque haya que suspender el acto 5 minutos antes porque le manden a una cobertura de estas que no puede negarse. Así que aquí estaba yo, con el típico cuestionario de periodista, al que estaría dispuesta a renunciar porque he asistido, Fernando se lo ha dicho de pasada, pero yo acabo de asistir a una conversación entre Lorenzo y Fernando de dos pescadores aficionadísimos, en la que también salía Juan, por cierto, Juan de Libes en la conversación, y yo estaba tan fascinada que pensaba, creo que hoy no pinto nada, debería sentarse Fernando aquí y que siguieran esa conversación, porque realmente era como muchísimo más interesante. Pero bueno, habéis venido a escuchar a Lorenzo como periodista y voy a hacer lo posible para que sea así, ¿no? Poco que añadir al currículum que ha expresado Fernando. Es un hombre de televisión, no se ha movido prácticamente, salvo en un pequeño, yo creo, en los inicios del ente público de la televisión. Ha estado en Washington, que es estar en el centro del poder, y después en Roma, que ya nos hablarás de cómo se cambia. Pero efectivamente él iba para biólogo, o sea que rompes un poco el tópico ese de que el periodismo es una vocación muy temprana. Supongo que con todo lo que has hecho la vocación te ha ido surgiendo. Ya, bueno, la vocación no, pero he ido aprendiendo a ser periodista. Yo empecé, o sea, lo que me pedía el corazón era la biología, los animales, la naturaleza. Yo quería ser Rodríguez de la Fuente, Jacques Cousteau. Seguramente algunos recordaréis aquella serie El mundo submarino. Pues eso es lo que yo quería ser. Empecé biológicas y me di cuenta enseguida de que no tenía ni nivel de matemáticas, ni química, ni física, y que biología era una carrera más de bata blanca que de animales, al menos en primero. Y me sentí incapaz de seguir. Y entonces me metí en el mundo del periodismo con la secreta intención de que me pudiera acercar al mundo de la naturaleza desde la comunicación. Y esa es la historia. Y por el camino he ido creciendo como periodista. He tenido la suerte de que es una profesión que me ha valorado, que bueno, pues que he podido encontrar
lugares y equipos con los que crecer y sentirme útil. Al principio me costó más, pero luego me fui sintiendo útil en esta profesión, que como a todo el mundo le ocurre, pues eso te ubica mucho, ¿no? En cuanto te sientes útil, pues te sientes más cómodo. Y bueno, pues en eso estoy. Y tu primera, digamos que el primer momento en que tu cara se empieza a hacer popular entre la gente es con aquel famoso La Dos Noticias, que fue un programa pionero dentro de los informativos porque cambiaba un poco esa estética rígida, esa forma de hacer, ¿no?, de los informativos generalistas en televisión, mucho más serios, que se acercaba también a temas diferentes que podía tratar más en profundidad, temas que te interesan como la naturaleza, el medio ambiente, también la cultura, se trataba de una forma especial. ¿Cómo era esa etapa? Supongo que guardas buenos recuerdos, ¿no? Porque... Buenísimo. Ese informativo en la 2 para mí supuso ponerme en el mapa de la profesión. Yo llegué a ese informativo muy desanimado, a punto de dejar el periodismo, porque no encontraba un lugar donde sentirme útil, donde hacer cosas que me interesaran, ¿no? Y de pronto me encuentro con un equipo, viajo a Madrid y me encuentro con un equipo que compartíamos un punto de vista diferente de contar la información. Tal vez mi propio recorrido personal, el llegar al periodismo con poca vocación, hacía que yo tuviera una visión distinta de la profesión, ¿no? Y de cómo contar noticias. Y me encontré con un equipo con el que sintonicé inmediatamente y que bueno, construimos ese relato diferente de la actualidad. También es verdad que podíamos hacer un relato diferente porque ya había un relato más convencional que eran los telediarios, ¿no? Nosotros nos cargábamos un montón de declaraciones de políticos porque ya salían en el telediario. Si no hubiera existido el telediario hubiéramos tenido que sacarlos. Y tenías un libro de estilo diferente, porque yo recuerdo una presentación, creo que fue en ese informativo, de una película cuando se estrena en España, El hombre invisible, de Verhoeven, que la imagen era el lugar que debía ocupar Lorenzo, el presentador del informativo, vacío, ¿no?, como era el hombre invisible, y entonces la voz en off tuya contando la película. Yo estaba al lado de la silla, solo que en la imagen no salía, solo salía la silla mía vacía, pero el sonido era el mismo porque yo estaba al lado. Y bueno, eran esos guiños, o sea, con la 2 la suerte que tuvimos fue que pudimos crear una cosa que no es fácil de crear en televisión, y es una complicidad con el espectador. Había una audiencia importante que iba a buscar ese programa y esperaba unos contenidos determinados, ¿no? Entonces, construíamos un poco el guión del informativo sabiendo qué cosas esperaban, ¿no? Entonces, esa complicidad nos ayudó mucho. Luego ya viene tu primera etapa en Washington, ¿no?, que dura poco, sí, que vas de adjunto de Sagrario. Es que es divertida esta historia, porque Sagrario Ruiz de Apodaca, periodista también de larga trayectoria en televisión, que además es su compañera y madre de sus hijos, ¿no? Pues la primera vez que vas a Washington vas de adjunto de Sagrario, un año. Completamente, sí. Pero luego te llama Caffarel. Luego se produce el cambio, se produce el 11M, el cambio inesperado de gobierno de Rajoy a Zapatero, o de Aznar a Zapatero, y Carmen Caffarel, que entró en Radio Televisión Española como directora general, pues nos llama a algunos, a Fran, por ejemplo, el director de la 2, y a mí y a otras personas para tratar de construir los telediarios, ¿no? Entonces yo dejo Washington y estoy durante 5 años haciendo el telediario. Y también aquel programa, tengo una pregunta para usted, que quizá alguna recordáis, ¿no? Del que ahora vamos a hablar. Sí, pero yo te quería preguntar, porque bueno, no sé si tengo buena fuente, pero lo primero que te ofrecen es la jefatura de servicios informativos. Y es verdad. Y tú dices que no. Pero porque Carmen Caffarel me ofrece eso porque no me conocía. Sí, yo le dije, Carmen, te agradezco muchísimo que me ofrezcas esto, pero esto me lo ofreces porque no me conoces, porque yo no quiero ser director de informativos, ni creo ser capaz de serlo. Yo creo que lo hará mucho mejor alguien con otro perfil. Yo es mejor y aportaré más si estoy presentando un informativo o trabajando en el equipo de edición. Y así quedamos. ¿Cómo fue ese paso de un informativo, digamos el formato de la 2 al que estabas acostumbrado, a ese otro informativo que además era en prime time, que era como el informativo del día,
en otro tono. Fue frustrante. Fue frustrante porque yo, en mi ingenuidad, yo creía que se podía hacer un telediario distinto. Y tardé un par de meses en comprender que no. Que se pueden cambiar algunas cosas, pero que el telediario es un producto con mucha inercia, que la gente que ve el telediario está esperando un formato determinado. Y si tú cambias mucho, creen que están viendo otro programa, otra cadena. Yo, por ejemplo, salí sin corbata, porque yo presentaba en la 2 sin corbata. No tengo ningún problema con las corbatas, me las pongo mucho, pero salí en el telediario sin corbata. Y cuando llevábamos un mes, los estudios de audiencia indicaban que había muchos espectadores que creían que se habían equivocado de canal. Y esa confusión no era mi objetivo. Entonces hubo que admitir que había que hacer un producto más convencional de lo que a mí me hubiera gustado. Y eso me costó un poco, porque el telediario normalmente me parecía demasiado previsible, ¿no? Ahora el político de tal partido ha dicho esto, y el del otro partido le ha contestado esto. Y ahora el presentador le dice que da paso al vídeo, y luego se acaba el vídeo y vuelve el presentador. Y venga, lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Y a mí me parecía aburrido hacerlo de siempre. Pero comprendí que no podías cambiar tantas cosas a la vez, ¿no? Que eso tiene un precio a nivel de audiencia, a nivel de confusión de los espectadores. Por eso fue frustrante. Pero a mí me gustaba, siempre había un toque poco personal, ¿no? A mí me gustaba cómo terminabas el telediario siempre con la misma frase: mañana volveremos con más noticias, quién sabe si algunas de ellas buenas. Sí, es verdad. Eso estaba muy bien, porque yo ahora pienso, ahora yo creo que todavía sería más difícil encontrar buenas noticias. Pero ocurren todos los días, ¿eh? Lo que pasa es que el periodismo, o sea, noticia, los periodistas consideramos noticia aquello que altera la normalidad. Normalmente lo que altera la normalidad son cosas negativas, que es lo que nos llama la atención. Si vamos conduciendo por la autovía y que haya coches que van en nuestra misma dirección, no nos llama la atención. Lo que llama la atención es que haya uno en dirección contraria, o que haya habido algún accidente, ¿no? Entonces, ahora ocurren muchas cosas positivas, pero nos cuesta meterlas en los minutados, porque consideramos que si tú quitas una noticia del minutado para dar otra positiva, habrá alguien que creerá que le estás ocultando esa noticia. Dirá, si el telediario me ha quitado esto que he visto en esta otra cadena, será porque no me quieren esconder algo. Y claro, no, simplemente es que el equipo que dirige no ha considerado que eso era noticia, o que era mejor hablar de esto en positivo. Ese seguidismo, ¿no? Que es verdad que ocurre, lo vivimos todos, y desde que hay páginas web y las noticias saltan tan rápido, Sí. Fulano ha dicho esto y nosotros todavía no hemos dicho nada, aunque sea una cosa a veces incluso irrelevante, ¿no? Pero ese good news, no news, que es un asunto del periodismo de toda la vida, yo creo que vamos empeorando. Yo creo que ahora cuesta, no sé si lo ves tú así, que ahora cuesta más meter una buena noticia. No, yo no creo que cueste más, pero hombre, en este último año ha sido muy difícil, ¿no? Ha habido, con la pandemia, pues realmente es que seguramente había mucha gente en casa que necesitaba que le contáramos buenas noticias, aparte de todas las malas que producía la pandemia. Pero en el momento que das buenas, siempre hay alguien que te dice, oye, con la que está cayendo, ¿qué me cuentas tú? Que han conseguido un contrato esta empresa, o que se han replantado más árboles, o que se ha conseguido... Cuéntame la realidad, ¿no? Entonces es difícil encontrar este punto. Pero yo decía esa frase al final, nos vemos mañana con más noticias, seguramente algunas buenas, porque creo que es importante transmitir un poquito de realidad. La realidad también es positiva. Y después de un relato, de un telediario en el que cuentas bombas, muertos, asesinatos, muchas cosas positivas, a mí me parecía importante terminar un poco en alto. Es decir, oiga, de todo lo que está ocurriendo, algunas cosas van bien. Y eso cada día, me parece que es un buen final. Era un buen final. Era decir, quién sabe, a lo mejor metemos alguna que no esté mal y no les deje por los suelos. Esa era la idea. Has hablado de ese otro programa. Tengo una pregunta para usted.
que para los que no lo recuerden, era un programa importado de la televisión francesa, yo creo, sí, en el que normalmente políticos se sometían a una especie de parlamento, porque además la forma era también un poco como el hemiciclo del Congreso. Se seleccionaban gente de diversas preferencias profesionales, de distintas capas sociales, y tenían la oportunidad de preguntar al político invitado lo que quisieran. ¿En directo? En directo, sí, en directo, claro, esa era la gracia del programa. Siempre me he preguntado lo difícil que tenía que ser la cocina de ese programa. Ya, pues mira, ¿Cómo la era cocina, la selección? La idea era que había un instituto demoscópico que se llamaba TNS, que era una empresa de demoscopia, que seleccionaba 100 personas, respetando en lo posible la realidad política española, respetando en lo posible la proporción de hombres y mujeres, respetando en lo posible el número de profesionales, de autónomos, de jubilados, en fin, es imposible resumir en 100 personas un país de 45 millones, pero en lo posible hacían un buen trabajo y esa muestra de 100 personas representaba bastante bien nuestra sociedad. Y entonces yo me reunía por la mañana del programa con ellos, como ahora, con todos ustedes, y decía, a ver, empezamos por aquí, necesito que me diga sobre qué va a preguntar. Yo no quería saber la pregunta, lo que quería era saber el tema, porque esto no era una sesión parlamentaria, era un programa de televisión que tenía un tiempo limitado. Lo que yo no podía hacer era, en directo, dar 5 palabras y que los 5 preguntaran sobre el mismo tema, porque se quedaban muchos temas fuera. Entonces, una vez sabía que entre los 100 había 12 que querían preguntar sobre ETA, 8 sobre autónomos, 5 sobre agricultura, 14 sobre críticas al presidente del gobierno, pues una vez sabías eso, decías, bueno, pues a ver, ¿quién se ha expresado mejor? ¿Quién se quedará menos petrificado porque claro, si aquí ponemos cámaras de televisión y focos y pantallas que son como este cuadro, y de pronto digo, a ver, Yolanda, y Yolanda se ve aquí, todo lo grande que es el cuadro, su cara en directo en televisión, con el presidente del gobierno delante y un micrófono, pues a lo mejor Yolanda se queda petrificada. Porque claro, es que el directo de televisión presiona, ¿no? Entonces, seleccionábamos la gente en función de su capacidad expresiva, en función de lo que, tratando de representar a lo que ahí había, ¿no? Y luego en directo, pues íbamos dando paso, la gente levantaba las manos y íbamos dando paso, tratando de no repetir muchos temas, sabiendo de antemano que estas 6 personas preguntaban sobre el mismo tema, ¿no? Esa era la idea. Pero era un formato arriesgado, porque para un político, o sea, para cualquiera de nosotros, someterse en directo en televisión, en máxima audiencia, a las preguntas descontroladas de 100 personas, eso no es fácil, No, es que yo te diría que no sé si ahora mismo... Yo creo que ahora no se atrevería. Eso es lo que te iba a decir. Porque ahora en tiempo de internet, redes sociales, todo se fragmenta, se saca de contexto. Cualquier cosa que diga un consejero puede acabar siendo, o sea, una bomba de metralla, quiero decir. Y además entonces, también por lo que ha crecido el tema de las comparecencias sin preguntas, las pantallas de plasma, que es decir, yo no sé si ahora eso volvería a ser posible. Hombre, era el terror de los asesores de comunicación, porque estaba totalmente fuera de control. El Rajoy o Zapatero o Llamazares, Luis Aragonés, que también vino, pues daban 5, 4, 3, 2, 1, directo. Y yo llegaba allí, buenas noches, señor presidente, señor Rajoy, ¿cómo está? No sé qué, gracias por venir. La primera pregunta se la hace María. Sí, además no había nada. intervalos. Es que los protagonistas eran ellos, ¿no? Entonces, a ver, María se levantaba, cogía el micro y decía, a ver, señor Rajoy. Y a veces cambiaban el tema. A veces por la mañana me habían dicho, yo quiero hablar con Rajoy de por qué no hizo no sé qué cosa, no sé qué día. Y de pronto yo le daba paso y le hablaba de otra cosa. Era una sesión de control en todas las reglas, como ahora. Y el pobre
Rajoy o Zapatero o Luis Aragonés o quien fuera, se encontraba allí como Carol Rovira, por ejemplo, ¿no? El líder de Esquerra Republicana, ¿no? Que se encontró en unas situaciones... Fíjate, aquí ya en la primera fue Zapatero, el presidente Rodríguez Zapatero fue el primero, con aquella famosa pregunta que luego se repitió hasta la saciedad de si sabía cuánto costaba un café, dijo aquello del hombre de los 80 céntimos y le contestó el preguntante, ni en tiempos de mi abuelo Pachi. Y aquello fue lo que quedó de aquel programa, aquella anécdota fue la que se repitió hasta la saciedad una y otra vez. Y entonces, esto me vale para decir, el periodismo se está convirtiendo un poco también en la anécdota, porque, claro, de aquellos hablaron de temas siempre lo fue. El periodismo es el ejercicio de informar, pero también de sintetizar, como tú sabes muy bien. Y sintetizar, inevitablemente, a veces supone reducir, distorsionar, dejar en un titular de un periódico todo lo que pasó ayer con los indultos, pues es muy complicado. Inevitablemente vas a deformarlo un poco, ¿no? Pero es que no puedes... Sí, pero yo iba un poquito más lejos, ¿no? Iba a apretar yo un poco. O sea, al final llega un señor al Congreso con una impresora y eso es la sesión del Congreso. Ya. Los periodistas no nos estamos dejando llevar un poco por la anécdota en ese sentido y dejando a un lado quizá el contenido de una sesión parlamentaria que seguro que tuvo y de alguna manera eso también los políticos lo están aprendiendo en el sentido de una frase provocadora, un gesto, un llevarme al Congreso una impresora, al final va a ser la noticia y va a diluir el verdadero contenido de la información, ¿no? Ocurre continuamente, es verdad. Ocurre continuamente que las personas relevantes, sean políticos o presidentes de empresas o deportistas, han aprendido a gestionar su presencia en los medios y a nosotros cada día nos cuesta más obtener respuestas interesantes, porque ellos saben, por ejemplo, han aprendido, dicen, ¿de cuánto dura esta entrevista? 10 minutos. Pues empleo 3 minutos por respuesta y caben 3 preguntas. Y así controlan, ¿no? Que no les compliques mucho la vida. Entonces, eso lo han aprendido. Y es una pena. Pero... ¿Tendríamos que hacer pedagogía en ese sentido los periodistas? Hombre, yo creo que pedagogía el periodismo tiene que hacer siempre, porque una cosa es el periodismo descriptivo, como comentábamos ahora en una entrevista en la radio, es decir, explicar lo que sucede, describir lo que sucede, y otra cosa es dar un paso más de hacer periodismo interpretativo, es decir, ser capaz de explicar al espectador, al oyente, al lector, el contexto en que ocurre eso, por qué es importante lo que ocurre, por qué le tiene que interesar lo que pasa. Eso es periodismo interpretativo, que se desliza peligrosamente hacia la opinión, pero tú tienes que ser capaz de mantener la frontera, ¿no? Eso es un cronista. Este ciclo además se llama Cronistas porque teníamos intención de resaltar el género, para mí, uno de los más bonitos en el periodismo, más difícil, que es un cronista. Un cronista tiene que entender, saber en profundidad el tema y, como tú dices, darles las claves de poder interpretarlo, incluso dar ese primer paso de la interpretación sin deslizarse al periodismo. Eso sí, a la opinión, sí, sí. Ahí, digo, sí, sin deslizarse a la opinión, ¿no? Y ese es el peligro de a los que os enfrentabais todos los días los corresponsales, ¿no? Sí. Con un tiempo muy limitado, hacer una buena crónica. Para ti, ¿cuál ha sido a lo mejor la crónica más difícil en este sentido? ¿O qué temas o qué seguimientos te ha costado más? Pues mira, hubo una crónica muy, muy complicada. Aparte de las crónicas políticas en un país extranjero no son fáciles, porque te lleva un tiempo comprender qué cosas son importantes en ese país, qué cosas destacar de la firma de una ley, de un discurso nacional de un presidente de Estados Unidos, ¿no? Pero a mí me costó mucho contar la noticia de un tiroteo que hubo en Connecticut, en una escuela en la que murieron 24 niños de la edad de mi hijo pequeño. Eso fue muy difícil. Fuimos allí y costaba mucho contar eso manteniendo la distancia con la noticia, ¿no? Muchísimo. Eso fue dificilísimo. En una sociedad, además, que este tipo de noticias
por desgracia, no son infrecuentes. Ya, y luego explicar a los españoles por qué en Estados Unidos hay tantos tiroteos, por qué hay tantas armas. Pero es que eso es otra crónica. Entonces tienes que intentar colocar algo de esta información, de estos porqués, en tu crónica sobre el tiroteo. Cada vez tienes que reservar 15-20 segundos para aportar algo de contexto. Y esto a veces cuesta. Y luego, perdóname, Angélica, luego el idioma, porque yo hablo inglés e italiano, pero si a mí me mandas mañana a Moscú, yo no puedo ni leer un periódico. Yo no tengo ni idea de lo que pasa en ese país. Necesito un intérprete continuamente. Nuestra compañera en Pekín, pues se lo explicará. Tú llegas a Pekín y pones la tele para saber qué ha pasado hoy y sale allí una serie de cosas que no. Entonces, eso dificulta mucho el trabajo de un corresponsal. Y la gente no es consciente. Y la gente, claro, la gente en su casa no tiene por qué saberlo, ¿no? Pero tú trabajas con un intérprete y por tanto hay un filtro entre tu profesionalidad y la información. Claro, eso no es fácil, ¿eh? Volviendo atrás, que te habíamos dejado haciendo tengo una pregunta para usted. Pasaron unos cuantos políticos, además de amplio espectro. ¿Cuál te dejó, por alguna razón, más impresionado? ¿Cuál te sorprendió más? Pues, mira, todos encajaron más o menos en la imagen que teníamos desde Zapatero, por ejemplo, hacía respuestas de 6 minutos. Que yo le decía, presidente, por favor, cuando había intermedio decía, es que si usted sigue respondiendo 5 minutos en cada pregunta, es que no me va a dar tiempo a dar palabras, por ejemplo, ¿no? Pero como él tiene este tono siempre didáctico, de profesor, de explicarlo todo hasta el último detalle, claro, en la tele, o sea, al grano, ¿no? Rajoy era muy divertido, era mucho más campechano, ¿no? También no era presidente del gobierno, por tanto tenía un punto de libertad que el presidente no tiene, ¿no? Y luego fue muy divertido el programa en el que estuvo Carol Rovira, Llamazares y Duran i Lleida, que eran los Duran i Lleida, el líder de Convergencia de Unió, Carol Rovira, el líder de Esquerra Republicana, que en aquellos, estamos hablando del año 2007, yo creo, pues Esquerra Republicana era un partido mucho más pequeño de lo que es hoy. Y las respuestas que tenían a las personas que preguntaban por el tema catalán, por ejemplo, ¿no? Eso fue divertido, porque se generó un tono simpático, sin tensión, que estuvo muy bien. Y luego esa etapa del telediario termina cuando ya vas a Washington de corresponsal titular. Yo me fui a Washington tratando de huir del personaje, porque el mundo de la televisión produce un personaje y a veces pues se te escapa un poco de las manos, ¿no? Es decir, yo sé que a lugares donde la gente ha bebido un poco demasiado no debo ir, porque la gente cuando es tarde por la noche y han bebido, si estás en la fiesta mayor de no sé qué pueblo, etcétera, la gente se pasa muchísimo cuando ha bebido, ¿sabes? Te ven, no saben bien de qué te conoce, pero hombre, tal, no sé qué, a ver, una foto, tal, no sé cuánto, te explican la mitad de su vida. O sea, yo sé que donde la gente ha bebido es mejor que no vayas, porque es más lío que otra cosa, ¿no? Pero normalmente se gestiona bien, ¿no? La gente es muy amable y muy cariñosa y en fin, aunque no sepan bien de qué te conocen, pues como has entrado en el salón de su casa todas las noches, pues se establece una relación muy amable, ¿no? En Washington pillas la época Obama, que supongo que sería también un momento apasionante, sí, ¿no? muy bonito, por el muy cambio bonito. que supuso en el país. Realmente la etapa Obama ha pasado un poco como la etapa con el Papa Francisco, ¿no? Que levantó unas expectativas imposibles de cumplir. Obama, que le dieron el Premio Nobel de la Paz cuando llevaba 1 año y medio, ¿no? Porque, claro, y aquello ya fue muy chocante, que las expectativas que generó, ¿no? Era evidente que no iba a poder cumplirlas, pero era interesante ver cómo lo gestionaba, era interesante ver la América que se había movilizado para elegir a un presidente completamente inesperado, un presidente negro en un país con un problema de racismo muy serio,
todavía, ¿no? Todo eso fue muy bonito verlo de cerca. Y luego el esfuerzo de Obama por crear algo parecido a la seguridad social, ¿no? Ya sabéis que en Estados Unidos la seguridad social solo existe para los jubilados y para los indigentes. Todo el resto de la población que está en medio tienen seguros privados. No existe la cobertura sanitaria como existe en Europa, ¿no? Decías que Obama fue inesperado, ¿y tú te esperabas que luego después ganara Trump? Pues no lo esperaba nada. Y me equivoqué completamente, no solo porque ganara, sino porque era esperable. O sea, habiendo vivido en Estados Unidos y viendo la reacción que existía de una parte del país más nostálgica, que echaban de menos los años en que Estados Unidos era la referencia planetaria, que era una parte que también coincide con un punto racista importante, de rechazo al presidente negro solo por serlo, ¿no? Teníamos que haber imaginado que se produciría un resultado así. Realmente la aparición de Trump pasó desapercibida en los radares, ¿no? No estuvimos finos los observadores y los periodistas en ese sentido, yo creo. Tampoco ellos, los americanos, porque era un personaje tan extraño, tan contra la tradición política americana, que parecía imposible que llegara a la presidencia. Es decir, muy pocos años antes, cualquier candidato con las cosas que decía él y las cosas que hacía en la campaña hubiera sido desautorizado en 15 días. Si era chocante que alguien que decía determinadas cosas o se comportaba con las mujeres, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Había cosas muy chirriantes, no solo para nosotros, para su sentido de la moral, ¿no? Y sin embargo, iba creciendo. Entonces, teníamos que haber comprendido que algo ocurría en la sociedad americana para que le perdonaran todo. Es muy interesante el análisis del ascenso de Donald Trump. Y luego, en la época de Obama, conocerías a Biden, bueno, en la medida que, informativamente hablando, que también yo creo que fue un poco inesperado su victoria, pero ha ocurrido un poco al contrario. Obama levanta unas expectativas que luego no pueden llevarse a cabo. Biden no despierta esas expectativas, pero hace cosas que sorprenden en el minuto uno, ¿no? Aquí lo que ha pasado es que Biden ha ganado sobre todo por la movilización anti-Trump. 4 años antes, el voto demócrata no creyó nunca que pudiera ganar Donald Trump. Parecía clarísimo que iba a ganar Hillary Clinton. Y por tanto hubo mucha gente que se quedó en casa. Y de pronto se dieron cuenta de que se habían equivocado. 4 años después, toda esa gente sale a votar para cerrar el paso a un personaje como Trump. Eso es lo que está detrás de la victoria de Biden. Biden realmente le debe la presidencia a Trump. Y luego ha ocurrido una cosa, y es que Biden tiene 78 años, dentro de 4 años tendrá 81. Y él no tiene nada que perder. Ha decidido, o parece haber decidido, que no se va a presentar a la reelección y por tanto gestiona el país con un grado de libertad que no es normal, que es muy llamativo, ¿no? Le da un poco igual todo. Él dice, yo voy a ir por aquí, caiga quien caiga. Él, que ha vivido desde la vicepresidencia con Obama, el bloqueo de los republicanos a la agenda política de Obama, está decidido a que no le ocurra lo mismo. Y tiene 2 años hasta las elecciones legislativas de 2022 para tomar decisiones con las mayorías que tiene en este momento. Y está decidido a tirar para adelante, aunque le cueste la presidencia. Y esto es también un factor interesante, porque no suele ser así. Claro. ¿Te costó el cambio tan radical de Washington a Roma? Me costó de cambiar de Washington a Roma, también porque personalmente Washington es una ciudad maravillosa. No sé si alguno de ustedes ha estado en Washington, pero es una ciudad relativamente pequeña, es decir, el Washington que está dentro de la M30, para entendernos, son 700.000 personas más o menos, 800.000 como mucho. Es una ciudad relativamente pequeña, pero en la que pasan cosas muy gordas, que eso no suele ser tan habitual, ¿no? Y luego es una ciudad metida en un bosque de robles, con una cantidad de vegetación, con animales, mapaches, ciervos, ardillas,
que es una cosa que a mí me encanta, ¿no? Y vives en el centro de la ciudad, pero con un contacto muy estrecho con la naturaleza, que tampoco es tan habitual. Entonces me costó un poco abandonar esa especie de entorno para mí casi ideal, ¿no? De vivir en una ciudad, pero vivir en el monte, y meterme en la superurbana Roma, ¿no? Que es una ciudad que me encanta, pero que es una ciudad mejor para ir a visitar que para vivir, porque cuando vas a visitar ves la ciudad monumental, que es maravillosa, pero cuando vives ves la ciudad entera, que no es tan maravillosa. Y luego el contacto con el Estado italiano no es sencillo, porque es un Estado muy burocratizado. Ellos se quejan continuamente de la burocracia, pero les encanta, el papel es para todo, para cualquier cosa papeles. ¿Tiene el papel amarillo? No, lo tengo el azul, pues necesita el amarillo. Y luego necesita este sello, y luego todo es un poquito farragoso, son barrocos hasta en esto, ¿no? Pero a mí me encanta Italia y Roma especialmente, y después de un tiempo de adaptación también por mis hijos que vivían en ese entorno de árboles y ardillas y colegio cerca y amigos cerca, pues llegaron a Roma y dijeron, ¿esto qué es, no? Y les costó un poquito, pero ya luego nos hemos ido con mucha pena. Informativamente hablando, ¿era más fácil ser periodista en Washington o en...? Quizá era más interesante, porque Washington tenía un recorrido más potente que la política italiana, pero si a la política italiana le sumas el Vaticano y luego le sumas, como las corresponsalías en televisión española son regionales, no solo hacen el país en el que estás, sino el entorno. Entonces nosotros cubríamos también norte de África, Grecia, y entonces pues acaba teniendo un registro interesante, ¿no? ¿Y la vuelta? Y el Vaticano no es nada fácil informar tampoco, ¿eh? Suena difícil, más bien, ¿no? Hay como más control. Bueno, ellos son muy peculiares a la hora de producir información y tú tienes que saber de lo que te están contando qué es lo que quieren decir. ¿Sabes? Es decir, usted me está diciendo esto, pero no sé si lo que... O sea, levantas la mano y dices, oiga, perdone, cuando habla de esto quiere decir aquello, y te dicen, bueno, según donde miremos podríamos estar diciendo... Y entonces, claro, a lo mejor luego haces una crónica que pierde el cogollo de la información, porque no la has entendido bien, ¿no? Son peculiares a la hora de informar. No, y te decía que a veces, que lo comentábamos antes cuando veníamos, ¿no? Que los corresponsales que lleváis tiempo fuera de España, luego el encaje, el volver a España a veces es complicado, porque son gente muy formada, que tiene mucha información, que habla idiomas, y luego a lo mejor pues no encuentran un puesto. Yo creo que tú estás teniendo suerte porque te he visto haciendo coberturas en las elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, aprovechando sí. Conocimiento. Fíjate que pillé el COVID allí, pillé el COVID en Washington, el único de todo el equipo que fuimos. Dices que pillaste la enfermedad. Pillé la enfermedad, o sea, yo llegué a España después de las elecciones y di positivo, me tuvieron que ingresar en el Gregorio Marañón. Estuve ahí un par de semanas con neumonía, todo el rollo este. Pero fue muy bonito ver las elecciones allí. Claro, porque tú volvías a estar un poco en lo tuyo, ¿no? ¿Y cómo fue la etapa también de COVID en Italia? ¿Fue complicado? Fue complicado de entender, porque Italia fue el primer país de Europa, como saben, que llegó el COVID. Y el gobierno italiano al principio estaba muy cauteloso. Tenían mucho miedo que se extendiera la noticia y produjera pues un cortocircuito económico, ¿no? Que dejaran de venir, se produjera un corte comercial, ¿no? Y entonces insistían mucho esas primeras semanas en que todo se circunscribía a 5 o 10 municipios en torno a Milán, ¿no? Nosotros estábamos allí y allí nadie llevaba mascarilla ni nada, entre otras cosas porque apenas había, ¿no? Pero los propios médicos explicaban que esta enfermedad que llegaba de China no era un cáncer, ni era el ébola, ni era el cólera, por ejemplo, ¿no? Que era una enfermedad que se parecía mucho a la gripe, que daba síntomas muy similares, que hacía más daño a personas mayores con patologías previas, en fin, todo lo que luego hemos sabido. Y entonces
pues aquello, claro, nosotros reflejábamos lo que oíamos allí y no comprendimos bien la magnitud de todo esto. Seguramente los primeros que no lo acabaron de entender fueron los propios científicos, ¿no? Que estaban dubitativos, no sabían bien qué pasaba con aquello, hasta dónde podía llegar, cuál era el grado de contagiosidad. Todo eso se vivió en Italia con bastante dificultad, ¿Cómo ves un poco tu futuro en este momento? ¿Qué te gustaría hacer? Pues mira, yo volver, efectivamente, después de 11 o 12 años de vivir en otros países, cuesta, porque tienes la sensación de que tu vida se empequeñece un poquito. O sea, te has enfrentado a países distintos, a idiomas distintos, a culturas distintas, a políticas, a líderes, a tantas cosas que has tenido que aprender, ¿no? Eso es un reto siempre difícil, apasionante, pero difícil. También desde el punto de vista familiar, has llevado a tus hijos a un entorno en el que han tenido que volver a establecerse, ¿no? Entonces, todos estos cambios producen un cierto trastorno familiar, ¿no? También profesional. Entonces cuesta un poco volver. Tienes que encontrar proyectos que te estimulen. Y en este momento estoy intentando alejarme un poco de la actualidad diaria y tratar de acercarme al mundo de la naturaleza, el planeta, cambio climático, o sea, asuntos que son cruciales, que tal vez no comprendemos todavía hasta qué punto son importantes para todos nosotros, pero que cada año que pasa lo van a ser más. Y entonces intento ver cómo puedo usar mi carrera para empujar estos temas, ¿no? en televisión española. No sé muy bien cómo todavía, pero esa sería mi... Porque quizá lo que es la información, por ejemplo, política, diaria, yo no sé si cada vez está siendo... Es más difícil hacer ahora buen periodismo del pegado a la actualidad, en este momento, pues eso de redes sociales, de confusión también entre digamos, el oyente, el espectador, el receptor de esa información, que muchas veces no saben, y los periodistas sabemos a lo mejor hacer comprender nuestro trabajo. Es más difícil ahora que antes. Es más difícil, y sobre todo por una cuestión, y es que muchos de nosotros solamente leemos el periódico y escuchamos la radio y vemos la tele que confirma nuestras opiniones. Y eso es peligrosísimo. Se han creado medios de comunicación que solo dicen lo que tú quieres oír, todo el rato. Y eso está produciendo burbujas informativas. Personas que solo escuchan lo que quieren oír y por tanto no se van distanciando cada vez más de sus conciudadanos que tienen otras opiniones, que seguramente comparten muchas cosas, pero al final parece que acabas siendo enemigos. Eso es muy peligroso. A eso le llamamos polarización. Se está produciendo también desde el punto de vista informativo, periodístico. No solo en España, es un fenómeno que está produciéndose en muchas democracias occidentales, empezando por Estados Unidos. Y continuando, perdona que te interrumpa, con Italia, porque recuerdo hace años ya de esto, hace como por lo menos 7 años, un corresponsal, que no recuerdo el nombre, que estaba en Italia precisamente, decía que efectivamente ningún italiano compraba un periódico que dijera algo que no estuviera de acuerdo con sus ideas. Y yo, que tengo que transmitir la información, por lo menos me tengo que leer 4 para hacerme una idea. Claro, eso no puede ser. No se trata de que cada uno tenga que leer 4 periódicos al día, pero sí que te mantengas un poquito abierto a otras fuentes de información. O sea, que comprendas que tú tienes tus opiniones, por supuesto, súper respetables, pero que a lo mejor hay otras informaciones que te las enriquecen, o que a lo mejor las cosas no son exactamente como tú crees y como te cuenta determinado periodista o determinada televisión, ¿no? Solo que tengas esa capacidad de decir, bueno, a ver, yo tengo esta opinión, pero déjame escuchar a este señor, porque no dice tonterías, ¿no? Voy a ver si... Esto es muy importante, esto no es que sea muy importante, es que es una gran responsabilidad ciudadana. No solo los periodistas hemos de hacer bien nuestro trabajo, los ciudadanos tienen que hacer bien el suyo, que es informarse mejor, porque si no acabaremos produciendo burbujas informativas, burbujas de opinión que no se comunican entre ellas y acabaremos discutiendo en los bares. Eso no puede ser.
Si al final compartimos mucho más de lo que nos separa, aunque votemos a partidos distintos. Eso es es una deriva muy peligrosa. Y tiene muchos motivos, tiene muchos motivos, no pasa nada, pero está en nuestra mano como ciudadanos decir, bueno, a ver, voy a enriquecerme un poco, porque es que si solo leo lo que confirma lo que ya creo, si solo voy a hablar con mis amigos y todos nos damos la razón mutuamente, pues, en fin. No solamente puntos de vista, sino también demandar calidad de información, ¿no? Que yo creo que a veces tampoco se tienen los elementos para demandar buena calidad de información. Ya. Eso sería interesante una formación también desde el principio, ¿no? En criterios. Sí, hombre, la buena calidad de información cuesta dinero. Y estamos en un momento en el que los medios de comunicación sufren económicamente, porque la llegada de Internet ha producido una revolución informativa y cantidad de medios de comunicación en Internet que están buscando publicidad, están buscando una forma de sobrevivir. No hay publicidad para todos, no hay ni siquiera un modelo claro en Internet, un modelo comercial que permita vivir a los... O sea, pues sí, se han hecho suscripciones, tú para leer los periódicos te tienes que suscribir, porque si no, no puedes abrirse según qué noticias, o sea, se van probando cosas, ¿no? Pero todavía no se ha encontrado. Eso significa que hay menos dinero para hacer buen periodismo, y el buen periodismo cuesta dinero. Tú tienes que dedicar a una persona 2, 3, 4 a un tema, y tienes que pagarles un sueldo. Y en cambio, está ocurriendo al contrario. Cantidad de periodistas que cobran sueldos miserables por producir informaciones continuamente que no tienen siquiera tiempo de contrastar. Para alimentar la web. Eso de alimentar la web era una frase. Claro. Que eso da un poco de pánico. Está siendo un problema muy serio. Un problema muy serio. Yo, bueno, quiero pensar que caminamos hacia un proceso en el que se cribará un poco medios que no serán capaces de sobrevivir y otros que saldrán adelante con nuevos modelos de empresa informativa, ¿no? Y que se hará un periodismo serio y bien pagado. Pero de momento estamos navegando en plena tempestad, Hoy era un día informativamente interesante, no solo porque competíamos con La Roja, que habrá ganado. ¿Ha ganado? ¿Alguien sabe si hemos ganado? ¿Hemos ganado? Yes. ¿Cómo? 5-0. 5-0. Hombre, por favor, ya era hora, hombre. Estos pobres chicos que viven con la presión de que no marcaban goles, pues si son estupendos, pero solo que son muy jóvenes. Pues yo me iba a poner un poco serio después de esto de La Roja, porque también es el día de los indultos. Ya, sí. Perdón, era solo... No, está fenomenal, Lo que pasa es que parece que ahora corto el rollo, pero claro, de periodista a periodista, y además periodista catalán, que además tu familia, digamos, catalana, es una familia muy presente también en la sociedad, en distintos aspectos de la empresa, tal. ¿Cómo ves como periodista, y diría también como Lorenzo Milá, el tema catalán y el tema de los indultos? ¿Lo ves con una cierta esperanza ahora? Pues mira, el tema independentista lo veo con tristeza, porque yo no soy independentista, pero soy catalán, pero no soy independentista. Y no soy independentista básicamente porque no soy nacionalista. A mí me parece, los nacionalismos me parecen peligrosos. La palabra patria me parece peligrosa. Yo tengo por encima de todas una bandera, que es la bandera europea. El proyecto europeo me parece especialmente interesante. Mi bandera es la bandera de mi país, que es España, no tengo ningún problema con ella, pero no quiero que la asocien a nacionalismos. Y cuando veo que se usa como herramienta de proyectos nacionalistas, tampoco me gusta. Entonces, yo creo que hay que tener una capacidad más abierta de convivir. Por eso me gusta tanto el proyecto europeo. Hay que ser capaz de comprenderse entre culturas, idiomas, historias diferentes. Me interesa mucho más que reducirnos y dividirnos, y esto es lo mío y esto es lo tuyo. A mí esto no me interesa. De forma que el independentismo, pues lo comprendo perfectamente, tengo amigos independentistas, comprendo por qué lo son,
simplemente no lo comparto. Los indultos como catalán los vivo con alivio porque este proceso ha generado muchísima tensión en Cataluña, ha generado mucha confrontación en la sociedad civil catalana y por tanto este gesto contribuye claramente a rebajar la tensión. ¿Solucionará? Posiblemente no, ya veremos dónde llega esto, pero al menos abre un camino hacia probar otra cosa. Podemos, en el punto en el que estamos, podemos ignorar el independentismo catalán, tirarlos a todos al mar, pero esta no es viable. Hay que hacer cosas viables. Entonces, no podemos ignorar esta realidad. En Cataluña esto ocurre. En Cataluña hay catalanes que no quieren ser españoles. ¿Cómo podemos seducirles con un proyecto interesante? ¿Cómo podemos convivir con quien no quiere pertenecer a tu familia, a tu país? Pues yo creo que esas son las preguntas que hay que irse haciendo, ¿no? La confrontación es inevitable en algunos casos, como ha sido en este, cuando hay alguien que se salta la ley y que produce un enfrentamiento entre catalanes o entre españoles. La aplicación rigurosa de la ley es inevitable, pero no es el único camino. Hay que ser capaz de encontrar otros caminos. Por eso lo vivimos con alivio, el indulto. Yo suelo preguntar por el aspecto del IBEX que a ti te interesa más, que yo ya sé cuál es, evidentemente, porque lo hemos hablado, pero un poco que lo cuentes antes de dar la palabra. Pues mira, yo de Delibes, que tengo algunos libros firmados, con mucha ilusión, yo descubrí Delibes con las ratas, con Germán el Tiñoso y compañía, con El Camino, e inmediatamente entré en su vertiente naturalista, porque claro, es lo que más sentía, más cercano, ¿no? Y con la serie de libros que él escribió, pues, Un mundo que agoniza, Mi vida al aire libre, El último coto, Mis amigas las truchas, etcétera, etcétera, esas reflexiones, porque más que novelas son reflexiones, a mí me impactaron, ¿no? Porque él desprendía un punto de vista un poco fatalista, ¿no? Él ya veía que describía un mundo que estaba desapareciendo. Como él dice en El último coto, está muy bien sacarse un coto para ir con el perro, y tienes que saber dónde acaba, dónde está el límite, dónde está la valla, pero echo de menos echarme al campo con mi perra y ponerme a andar, y donde sale una perdiz, sale una perdiz, ¿no? La reglamentación inevitable, porque se multiplican los cazadores, los pescadores, el uso de la naturaleza se ha multiplicado y por tanto hay que reglamentarla. La reglamentación le producía gran tristeza, y a mí también. Y la verdad es que se ha cumplido lo que un mundo que agoniza era completamente premonitorio. Y bueno, pues tristemente se ha cumplido. Yo creo que también, si él estuviera aquí ahora con nosotros, seguramente también estaría muy contento de ver que la sensibilidad de protección medioambiental ha crecido muchísimo también. Que hay mucha gente que ha comprendido que solo tenemos un planeta, que solo hay una casa, que no hay dos, hay una. Y que lo que hagamos a nuestro entorno nos lo hacemos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos. Esto se va extendiendo, ha crecido mucho. Y por tanto, es posible que salgamos mejor de esta. Hombre, quiero pensar que la pandemia la habremos dejado atrás. Yo espero que en un año quizá hayamos podido pasar página, no del todo, porque la pandemia me temo que está aquí para quedarse y que nos vamos a tener que ir vacunando como de la gripe, me temo, pero que quizá se haya incorporado a nuestra vida de forma menos traumática. Y luego el país, pues quiero creer que sabremos aprovechar la inyección económica que va a llegar de parte de la Unión Europea,
que van a llegar 140.000 millones de euros. Quiero creer que este gobierno y el que venga después van a gestionar bien esto. Quiero creer, a lo mejor es demasiado ingenuo, yo tengo este problema, es que tengo un punto ingenuo, ¿no? Quiero creer que Europa en su conjunto, no solo España, sino la Unión Europea, sabrá dar un paso adelante y crecer en un mundo en el que estamos perdiendo peso, porque el centro del mundo se está trasladando desde Occidente a Asia y nosotros nos estamos quedando un poco fuera de la partida, ¿no? Yo quiero creer que la Unión Europea ha comprendido esto y que vamos a dejar de pelearnos entre nosotros y vamos a ser capaces de sumar y conseguir un peso específico mayor. Y por tanto España también. Pues yo se lo recomendaría, pero les diría, haced un esfuerzo por defender el rigor, y encontraréis muchos empleos en combatir la desinformación en Internet. Internet ha producido, como todos sabemos, una cantidad enorme de informaciones falsas. Cualquiera escribe algo en Internet y ya parece que es verdadero. Se crean en redes sociales montones de perfiles que son falsos, que eso que técnicamente llamamos bots, que son como robots, que son perfiles de Twitter, de Facebook, de Instagram, que no tienen personas detrás, que han sido creados por un ordenador con el objetivo de inundar la sociedad con un determinado mensaje para cambiar unas elecciones. Estas cosas están pasando. Los ciudadanos tenemos que saber que estas cosas están pasando. Creo que sería muy bueno que las nuevas generaciones de periodistas comprendan que ahí tienen muchas posibilidades de empleos nuevos. No tanto por hacer periodismo tradicional, sino por desmontar la cantidad de intoxicaciones que se están produciendo en Internet. Este es un camino, yo creo que muy prometedor. Está empezando a crecer, pero visto la cantidad de disparates que circulan por las redes, yo creo que ahí hay un camino periodístico muy interesante. Pues el Papa Francisco seguramente a ver, ¿cómo explicarte esto? Él ha comprendido que si quería hacer 100, solo podrá hacer 30. Ha comprendido que no puede someter a la Iglesia Católica a las tensiones que supondría una agenda reformista completa. Y por tanto ha entendido que serán otros papas en el futuro los que vayan dirigiendo la Iglesia Católica a donde a él le parece que tiene que dirigirse. En este sentido, ha nombrado a muchos cardenales. El nuevo cónclave, cuando él se muera o él abandone, que a lo mejor hace como Benedicto XVI, a lo mejor hace como Ratzinger y lo deja antes de morir. Pero él ha entendido que ese cónclave marcará el siguiente papa. Y por tanto ha nombrado muchos cardenales de un perfil similar al suyo, que posiblemente podemos imaginar que nombrarán a un papa, elegirán a un papa entre ellos, que tendrá un perfil reformista también. Pero también pensamos eso después de Obama, y fíjate lo que pasó. No podemos estar seguros de eso. Y en este sentido Francisco continuamente impulsa mensajes reformistas que para los reformistas católicos se quedan cortos y para los conservadores católicos van demasiado lejos. Y este equilibrio marcará su pontificado. Lo está marcando ya, pero yo creo que en el futuro la historia hablará de esto, del pontificado de Francisco. Yo creo. Él es posiblemente más reformista de lo que su realidad de pontificado deja entrever, ¿no? Una cosa que tengo curiosidad con respecto a tu carrera. Tú nunca te has movido del ente público
Y supongo que habrás tenido ofertas quizá de medios privados, pero supongo que tiene que ver con tu idea también de ejercer la profesión. Sí, si no he trabajado todavía en medios privados, ha sido sobre todo porque me ha parecido que los medios públicos son más capaces de aportar valores a la sociedad. No es que los medios privados no los aporten, jamás diría eso, pero los medios privados tienen una dependencia comercial que los medios públicos no deberíamos tener. Los medios públicos deberíamos ser más capaces de impulsar un servicio a la sociedad basado más en valores que en rendimientos económicos. Eso es lo que me ha parecido. A lo mejor me he equivocado, porque a lo mejor he perdido mucho dinero por el camino, ¿no? Porque seguramente los contratos en medios privados eran mejores. Pero hasta ahora me ha parecido que mi labor como comunicador y como periodista tenía más sentido en un medio público. De hecho, muchos periodistas pensamos que los medios públicos tienen todo el sentido y, sin embargo, siempre aquí, por ejemplo, siempre están como en entredichos, siempre están un poco en la... ¿no? Claro, porque el modelo tendría que cambiar, me refiero a la gestión. Está ahí el problema de cierta desafección. Hombre, los medios públicos en España tienen una larga historia de control político. No solo Radio Televisión Española, sino las autonómicas. Esto es una desgracia, una rémora democrática que queda del pasado en este país y que quiero creer que vamos dejando atrás, ¿no? Pero todavía en España hay gobiernos que consideran que como pagan ellos el medio público, pues tienen derecho a que hable bien de ellos, ¿no? Esto es un disparate que poco a poco vamos corrigiendo, pero cuesta mucho, cuesta mucho, porque los partidos en esto son muy pesados, y nosotros desde dentro luchamos todo lo que podemos para no dejarnos influir, pero la opinión pública, todos ustedes saben perfectamente que un medio público suele tener un vínculo con el color del gobierno que está en ese momento, y nuestro trabajo desde dentro es intentar demostrar que no es así, pero es una batalla de largo recorrido. Es una pena, pero es así. Tú miras a otros medios públicos europeos y han conseguido desvincularse de los gobiernos más que nosotros. Pero nosotros hemos conseguido desvincularnos mucho más que hace 30 años, por ejemplo. Trabajamos con un grado de libertad que hace 30 años no existía. Bueno, algo hemos ganado. Y además no solo ocurre con los medios públicos, ¿no? A veces hay tendencia ocurre con los privados, pero es que los privados es legítimo que sea así. A mí me parece perfectamente legítimo que una televisión privada tenga una línea política, porque es una televisión privada. Pero los medios públicos que pagan todos no pueden tener, o sea, eso es una estafa al ciudadano. Están obligados a ser independientes y neutrales. Ahora están obligados además por ley, pero lo estaban ya de origen, ¿no? Entonces, que venga un gobierno y quiera meter la mano en los informativos de esa empresa es una estafa. Yo lo considero una estafa. ¿Dónde está Trump, Donald Trump? La respuesta es, él vive ahora en Florida, en su mansión que tiene en Florida, y está intentando volver. Él se ha mantenido como un líder del Partido Republicano, tiene muy controlado al Partido Republicano porque Trump tuvo un récord de votantes en las elecciones. Perdió las elecciones, pero tuvo más votantes que ningún candidato perdedor en la historia del país. De forma que es una figura política con un gran peso dentro del Partido Republicano. Él quiere aprovechar esta fuerza política para volver a presentarse en 2024. Legalmente puede volver a presentarse, porque en Estados Unidos la Constitución limita a 2 mandatos, pero no te dice que tengan que ser consecutivos, ¿vale? Entonces está controlando con puño de hierro el Partido Republicano. Muy pocos dentro de la derecha americana se atreven a decir nada públicamente en contra de Trump.
Y esto está asfixiando un poco al Partido Republicano. El asalto al Capitolio en Estados Unidos fue un trauma enorme para ellos. Nunca había pasado nada así desde la Guerra Civil, incluso antes de la Guerra Civil. Esto ha sido un gran trauma y ha producido una gran anomalía, y es que el Partido Republicano está intentando construir un relato distinto a la realidad. Todos vimos lo que pasó, pero el Partido Republicano, que se siente muy avergonzado, intenta que no se asocie eso a Donald Trump, que es una cosa muy complicada, porque todos llevaban banderas de Trump. Entonces, se está produciendo en Estados Unidos, que es la democracia más antigua que existe en este momento. Por tanto, no estamos hablando de una república bananera, estamos hablando de una referencia democrática planetaria en la que se están produciendo grandes distorsiones y grandes anomalías que lo hacen periodísticamente muy interesante, pero democráticamente muy inquietante, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y dónde acabará eso? Pues no lo sé, pero no parece que nada bueno en este momento. Porque, insisto, se está produciendo una narrativa paralela a la realidad, apoyada por muchos grandes nombres del Partido Republicano, y en el que nadie se atreve a contradecir una unión. Estados Unidos es una unión de 50 estados que casi 100 años después de constituirse se enfrentó en una guerra civil que casi rompe el proyecto, que ocurrió en 1865. En 2021 todavía hay muchos americanos que tienen plantada en el césped de su casa la bandera confederada. Es decir, los traumas en los intentos de unificación son muy difíciles. Nosotros y ellos comparten no solo una moneda, sino el idioma. Es que nosotros somos 27 países con 27 idiomas distintos que al menos compartimos una moneda, un proyecto económico común, ¿no? Entonces, es muy difícil. El bloque del Este estamos intentando incorporarlo a nuestros valores europeos, pero cuesta mucho, crujen las costuras, porque venimos de historias distintas, de trayectorias distintas, eso cuesta mucho. Yo quiero creer, una vez más, soñando, quiero creer que seremos capaces de comprender que solo la unión nos permitirá sobrevivir en el mundo en el que estamos. Pero no sé si seremos capaces de gestionarlo. Una política exterior común es muy difícil, porque ante la inmigración, por ejemplo, ¿no?, que es un fenómeno que crece y que va a seguir creciendo, pues hay reacciones muy distintas, como lo vive Hungría y como lo vive Italia, España, Gran Bretaña y Polonia, pues es que es muy difícil de compartir. Y todavía más si hay partidos políticos internos que agitan los miedos que nos produce la inmigración. Que en lugar de decir, oiga, es que la inmigración la necesitamos, es que alguien tendrá que pagar nuestra seguridad social, que no tenemos hijos, que los países ricos no tenemos hijos. Habrá que regular la entrada de inmigración, habrá que hacerlo bien. En lugar de explicar esto, estamos todo el día agitando el miedo a que se nos llenen las calles de personas de color y cultura distinta que nos roban los empleos, ¿no? Eso es muy peligroso. Sí, la existencia de gobiernos populistas. Claro, eso es peligroso. Hoy la presidenta de la Comisión, ¿no?, lanzando un mensaje a Hungría por el tema... Un mensaje durísimo. Un mensaje durísimo sobre el tema de la homosexualidad. Por ese camino, ¿a dónde llegas? ¿Rompes con Hungría? O sea, la apuesta es no rompamos con Hungría, no rompamos con Polonia, no rompamos con bla, 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 intentemos poco a poco ir incorporándolos al sistema de valores que defiende la Unión Europea. Pero a lo mejor llegará un día que diremos, mire, oiga, es que usted es demasiado diferente a mí. Si usted se empeña en hacer leyes que persiguen a los homosexuales o que limitan la vida de ciudadanos europeos, pues tendré que cortar con usted. Lo que ha pasado, tal vez hemos desatendido la realidad internacional, pero lo que ha pasado es que la realidad
nacional era tan potente que no podías, que ha ocupado casi todo el tiempo de información. Cuando yo llegué de Italia, me encontré, en Italia, por ejemplo, la pandemia no fue motivo de disputa política, al menos hasta final de 2020. Los partidos políticos en Italia comprendieron que aquello era una realidad desbordante, o sea, una emergencia desbordante, y trataron de echar una mano al gobierno que le había tocado semejante situación, ¿no? En cambio, yo llegué aquí y me encontré que había un follón político, que se acusaban unos a otros y tal. Pero coño, ¿en serio me estás acusando? O sea, ¿tú qué crees? ¿Que yo quiero que se mueran más españoles? Es que no sé. O sea, me llamó mucho la atención eso. Y entonces, desde los medios de comunicación, parecía que si no contabas el último dato el último dato en España, para contar lo que pasaba en India, parecía que estabas escondiendo lo que pasaba en España, ¿sabes? Entonces tienes que ir con mucho cuidado con eso, porque entonces se nos acusa de tratar de ocultar, y tú dices, no trato de ocultar, lo que trato de dedicar unos minutos a mirar lo que pasa en otros países de Europa o del mundo, ¿no? No, tú me estás engañando, tú no quieres que me entere lo que pasa en Sevilla o en Canarias, ¿sabes? Sí, o decir, como se hacía antes, ¿no? Me cuentas esto, pero para que lo compare y pienses... Exacto, entonces, si me cuentas lo que está pasando en India, es para que piense que estamos mejor. Pienso que estamos mejor. Y entonces todo tiene una lectura política, es muy difícil, o sea, es realmente... Bien, podríamos estar tiempo, pero yo creo que hemos abusado ya de Lorenzo suficiente. Entonces, bueno, aparte de agradecerte yo encantado. Hay una costumbre que siempre hacemos en la Fundación, que es regalar un libro de Delibes al invitado. Y bueno, conociéndote y después de lo que has hablado con Fernando también, pues La Tierra Herida hemos pensado que es uno que quizás te apetecería, y con esto te decimos gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Ha sido fantástico poder compartir un rato en este sitio tan bonito, aquí en Valladolid. Realmente yo no lo he dicho públicamente, pero se lo he dicho a Fernando y a Angélica. Realmente me sorprende que la Fundación Miguel Delibes considerara que yo podía aportar a la lista de cronistas del siglo XXI. Me sorprende y me llena en fin, me halaga, y me siento muy honrado de haber participado, de haber podido compartir un poco mis vivencias. Pero teníamos razón. Con todos vosotros. Mil gracias.